Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Yo llevo ya unos 10 años meditando. Lo que pasa es que esos 10 años, sobre todo al principio, digamos que no era muy irregular. Pues a lo mejor lo hacía mucho durante 2 semanas y luego paraba durante un mes, etc. Con lo cual, yo creo que realmente empecé a meditar de forma seria hace unos 5 años. Empecé con 10 minutos al día y fui aumentando más. Y ahora hago unas 2 horas diarias. Pero la verdad es que muchos de los beneficios que he logrado de la meditación los logré en el primer año haciendo 10 minutos al día. De hecho, si ahora hago 2 horas al día es porque los beneficios fueron tan espectaculares al principio que quería más, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer en este vídeo es decirte un poco en qué me ha cambiado la meditación. Hay cosas que han tardado más, hay cosas que han tardado menos. Cuando es algo que ha requerido más práctica, te lo diré. Es decir, mira, esto es algo que vas a experimentar relativamente pronto y esto es algo que vas a tardar un poco más. Entonces, creía que sería una lista cortita, pero me puse a escribirla y cuando acabé dije, leches, pues no es muy cortita. Vamos a ver qué dice. El primer cambio es que mi ansiedad ha desaparecido por completo. Yo, uno de los problemas que he tenido toda mi vida es ansiedad, ¿no? Es la sensación esta de vértigo, de miedo por cualquier cosa, ¿no? Pues después de empezar a meditar, nada, 10 minutos al día. Al cabo de 1 o 2 meses, mi ansiedad se había reducido a prácticamente nada. Ahora que hago 2 horas al día, es aún menor. El truco de la ansiedad, si quieres saber un poco más, te dejaré un link en la descripción sobre cómo lidiar con la ansiedad, pero básicamente es el truco de siempre. Fíjate, obsérvalo, no juzgues, no tiene más. Luego está que me enfado mucho menos y cuando me enfado me dura muy poquito. Normalmente lo que pasa es que si ese día tengo la atención bien, puedo ver el enfado surgir, se siente en el cuerpo, entonces al sentirlo ya surgir lo puedo dejar ir, con lo cual ya ni me enfado. Pero incluso si me enfado, cuando me acuerdo, leches, que puedo meditar y me fijo en la sensación del enfado, me dura muy poco. Esto es algo que al principio notarás el efecto, pero que si quieres realmente notarlo del todo, yo creo que vas a necesitar un poco más de práctica. Porque el problema es que la sensación de enfado es muy potente. Y es tan potente que es muy fácil que se te lleve, a no ser que tengas mucho poder de concentración. Entonces yo lo que te diría es que esto, sí, tardarás una pequeña reducción o una reducción significativa, la puedes tener en 1 o 2 meses de 10 minutos al día, pero una reducción de poder ver que el enfado empieza a generarse y cortarlo antes, eso ya puedes tardar 1 año o 2. Y yo te diría que vas a necesitar un poquito más de práctica, o sea, más de 10 minutos al día, a lo mejor media hora, o a lo mejor simplemente hacer mucho de ver, oír, sentir, de Shinzen, para en tu día a día ir entendiendo cómo funcionan tus reacciones corporales. Luego, mis relaciones interpersonales han mejorado muchísimo. Yo soy una persona que antes yo tendía... A ver, soy científico de profesión y siempre me ha encantado discutir con la gente. Y como soy muy lógico, y lo que puedo hacer es que si quiero, pues te aplasto con mi razonamiento. Y es algo que he hecho toda mi vida. Pues si alguien me decía algo, yo no estaba de acuerdo y yo siempre ganaba. Pero eso no me llevaba a ningún lado, porque o sea, la gente a la que aplastas con tus argumentos no te dan las gracias, no se siente mejor por ello, ¿no? Y entonces la meditación primero que me ha hecho capaz de darme cuenta de lo que estaba haciendo a la otra persona, de darme cuenta de que estaba haciendo sufrir a la otra persona. Y luego me ha dado la capacidad de no tomarme mis propias ideas y mis propios argumentos tan en serio. Con lo cual ahora la forma que tengo de discutir es mucho más empática, es mucho más de escuchar qué me tienen que decir, pensar, oye, ¿tiene sentido? Pues mira, no lo había visto yo de esta manera, pero sí. Y simplemente el hecho de escuchar más, de estar menos convencido de que tengo razón y de ser consciente del efecto que mis palabras tienen en otra gente, yo creo que ha mejorado muchísimo mis relaciones con otra gente, porque simplemente tengo en cuenta cómo se sienten cuando hablo con ellos. Y eso es algo que yo creo que puedes ver el efecto
bastante rápido, bastante rápido. Yo te diría medio año de meditación constante, especialmente si haces ver, sentir, oír durante tu día. Porque lo importante es que cuando estés hablando con otra gente, que te observes a ti mismo, que seas consciente de tus reacciones corporales y que seas consciente del efecto que tus palabras tienen en otra gente. Otra cosa que he experimentado es una reducción enorme del miedo a la muerte. Yo antes tenía problemas de salud y tenía muchísimo miedo a la muerte. Tenía ataques de ansiedad prácticamente constantes. La reducción al miedo a la muerte se dio bastante rápido, 3-4 meses haciendo 10 minutos al día. Ahora es prácticamente nulo el miedo a la muerte, y en parte es porque soy consciente de que la muerte no existe, en el sentido de que me muero segundo a segundo, ¿no? O sea, el tipo que estaba hablando hace 5 minutos y no siente nada. Entonces todo, digamos que mi concepto de la muerte ha cambiado muchísimo. Pero incluso si no llegas a, digamos, ese refinamiento filosófico al que tarde o temprano se llega con meditación, yo creo que es simplemente el hecho de ser consciente, ¿no? de que esa ansiedad, de que ese miedo no ayuda a nada, que ya en sí ayuda a reducir ese miedo a la muerte significativamente. Ya te digo, 2-3 meses, 10 minutos al día y lo notarás. Otra cosa que ya no me causa ningún sufrimiento es ponerme enfermo por cosas normales. Un constipado, gripe, prácticamente ningún sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando observas sin juzgar, la verdad es que la incomodidad es muy leve comparado con otras cosas. Y simplemente pues mantienes tu atención en cómo te sientes físicamente y lo observas con ecuanimidad, y la verdad es que el sufrimiento por cosas como un constipado, fuera. Y eso también, 2-3 meses, 10 minutos al día y ya está. Otra cosa que es curiosa es que me ha disminuido mi interés en política. Yo antes era una persona muy política, sigo teniendo ideas políticas, sigo, digamos, queriendo, digamos, una sociedad, ¿no? donde los más desfavorecidos pues lo pasan menos mal, sigo. Pero digamos que yo antes tenía un cierto odio a la gente que opinaba distinto de mí, y ahora soy mucho más capaz de sentarme y escucharlos y ver hasta qué punto, ¿no? Ver de dónde vienen y ponerme un poco en su piel. No demonizarlos, no pensar que la otra persona, pues, digamos, es una mala persona, porque nadie se considera a ellos mismos una mala persona. Y yo creo que parte de los problemas que tenemos hoy en día en nuestras sociedades es que hemos perdido la capacidad de ver al que piensa distinto como a una persona que ellos mismos creen que también están haciendo lo correcto. Y es algo que he notado que con meditación, pues mi capacidad simplemente de escuchar al otro y de no juzgarlos ha aumentado muchísimo. Y eso, de nuevo, 2-3 meses, y sobre todo si haces meta, esto es espectacular y realmente te mejora tu capacidad de empatizar con otros y de no aferrarte tanto a tus ideas. Una cosa que sí que observé, sobre todo cuando ya llevaba mucho tiempo, esto ya te va a pasar más tarde, cuando lleves mucho tiempo haciendo 2-3 horas y sea algo, digamos, muy importante en tu vida, vas a empezar a sentir cierto proselitismo. Vas a intentar tratar de convencer a otra gente de que medite, no vas a callar sobre meditación, y es algo que se ha ido reduciendo ahora. Estoy un poco más calmado con el tema, pero es algo que te va a pasar. Es parte de una cosa que se llama la rising and passing away, y parte de lo que te pasa es que estás en este estado, o sea, de repente te das cuenta, ¿no?, de que no tienes por qué sufrir, de que puedes disfrutar de todo momento. Te das cuenta de que tienes como un superpoder que te permite, pues eso, no sufrir por un constipado, que no sufrir porque te cortan en la carretera, no sufrir por un montón de cosas. Y es tal la euforia, ¿no?, que se lo quieres contar a todo el mundo. Y tienes la idea esa de, si todo el mundo meditase, el mundo se arreglaría. Bueno, no está nada claro que el mundo se vaya a arreglar con que todo el mundo medite, pero es algo que sí que me pasó cuando llevaba ya unos años haciéndolo bastante. Ahora estoy un poco más calmado con el tema. Otra cosa que he notado es que tengo una capacidad
mucho mayor para la empatía y también para sentir cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, llorar viendo una peli. Últimamente lo hago constantemente. O yo qué sé, simplemente estando con mi hijo, con mi mujer, la capacidad de sentir pues esa calidez, ese decir, wow, qué fantástica que es la vida, ¿no? O sea, uno cuando creces, cuando te haces un adulto, a veces pierdes un poco la capacidad de sentir, te vuelves un poco como más de piedra, ¿no? Se te congela el corazón. Y la meditación me ha ayudado a descongelarlo, a sentir un poco como intensamente, como cuando tienes 20 años que lo sientes todo con mucha intensidad, pues bueno, lo puedes volver a sentir todo con esa intensidad, pero además sin el resto, ¿no? Porque cuando tienes 20 años lo sientes todo con mucha intensidad, lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo pasas muy mal. Mientras que ahora esto lo puedes disfrutar todo muchísimo, pero sin dejar que se te lleve. O sea que, de nuevo, no sé, es como poder volver a vivir tu vida de verdad, ¿no? Realmente es estar presente en tu propia vida en lugar de dejar que pase. Eso se tarda un poco. Sobre todo si estás un poco ya, digamos, enfriado, esto puede tardar años en ir desenfriando, porque son cosas que están muy enraizadas cuando llegas a ese estado donde ya no sientes nada. Otra cosa que he visto es que tengo mucha menos resistencia a la crítica, incluso si la crítica es destructiva. Es decir, cuando alguien critica algo que digo o que hago, normalmente pues simplemente considero si tienen razón o no. Si tienen razón lo cambio, y si creo que no tienen razón, respetuosamente les digo, mira, creo que no tienes razón por esto, porque yo lo veo así. Entonces lo hablamos y entonces vemos un poco si realmente tienen razón ellos o no. Pero en todo caso, no siento esa resistencia, normalmente, seguramente lo entiendes, ¿no? Que cuando alguien te critica, lo primero es contraerse, ¿no? Y sentirse amenazado, sentirse atacado. Bueno, pues ya no me siento atacado cuando me critican, sino simplemente estamos hablando de algo que yo he hecho, no estamos hablando de mí como persona, estamos hablando de algo que yo he hecho, he producido, lo que sea, ¿no? Hablemos de ese objeto que no me define y podemos entonces discutir pues, sus méritos o sus deméritos y no pasa nada. Otra cosa que he visto es que hay mucho menos monólogo interior. Cuando no meditas, normalmente siempre estás pensando en algo, que si tengo que hacer tal, tengo que hacer cual, tengo que ir a no sé a dónde, tengo que hacer... Bueno, pues eso, aunque no se ha ido del todo, ni mucho menos, pero sí que se ha reducido considerablemente. Pues yo qué sé, si estoy en el bosque, soy capaz de fijarme en mis pasos y en los árboles y en el cielo. No tengo por qué estar pensando en si mañana tengo que ir a la lavandería. Y finalmente, otra cosa que es muy curiosa, que es muy a menudo tengo unos brotes de felicidad que parecen surgir de la nada, ¿no? Que simplemente surgen y estás como súper feliz, ¡puf!, y luego se van. Y es algo que antes me pasaba, pero con muy poca frecuencia. Y lo que he visto es que a medida que medito más, la frecuencia de esos brotes de felicidad absoluta pues, se ha ido aumentando más. Ahora me pasan cada día, pues a lo mejor 3 o 4 veces. Cuando empecé, pues a lo mejor me pasaban una vez a la semana, una vez al mes. Es algo que cuando empiezas, y aunque hagas 10 minutos al día, no va a ser algo que vayas a experimentar inmediatamente, a no ser que tengas mucha suerte, pero sí que es algo que, digamos que cada vez pasa con más frecuencia. Y yo creo que en parte es que a veces sí que los tienes, pero no eres consciente de ello, y que la meditación te hace consciente de esos momentos. Y al hacerte consciente de ellos, deja mucho más que se esparzan y que se manifiesten del todo. Esa es mi teoría, puede ser que sea por otra razón completamente distinta, pero simplemente que sepas que esos brotes de felicidad absolutas, pues cada vez pasan con más y más frecuencia si meditas con cierta regularidad. Y creo que no tengo nada más. Seguramente ha habido más cambios, pero ahora mismo no se me ocurren. Como siempre, si tienes una pregunta, pues me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.